Al Consejo de Gobierno. Señor Rodríguez tiene la palabra. Sí, presidente, señorías, señora consejera, la pregunta que formulamos desde el Grupo Parlamentario Popular al Consejo de Gobierno es la siguiente. ¿Cuándo piensa poner en marcha las medidas aprobadas en el Pleno a favor del sector lácteo? Muchas gracias. Gracias, señoría. De nuevo, señora consejera, está en uso de la palabra. Presidente, muchas gracias. Pues ya se han puesto en marcha las medidas de esa iniciativa parlamentaria y si usted lo considera oportuno, en mi segunda respuesta le haré un relato pormenorizado de todas ellas. Gracias, señor presidente. Gracias. Señor Rodríguez Feito, tiene la palabra. Permítame que tengamos serias dudas, señora consejera. Usted, desde luego, como máxima responsable del sector ganadero de Asturias, no tiene disculpa para seguir esperando sentada a ver qué pasa. Quería hacerle este comentario respecto a que con usted ni una mala palabra ni una buena acción. De sus respuestas a las anteriores preguntas deducimos que lo que seguirá es haciendo más de lo mismo, convocando mesas, no sabemos si para tomar el café con leche, y confrontar con el Gobierno de España. Eso es todo lo que usted va a hacer. Mire, consejera, hay verdades evidentes que molesta oír, pero no por eso dejan de ser verdades. Hace 6 meses se aprobó en esta Junta General una iniciativa del Grupo Popular para aplicar medidas a favor del sector lácteo asturiano. Eso sí, solo el PSOE votó en contra. El PSOE y el Consejo de Gobierno van de la mano en este asunto para desgracia de todos los ganaderos asturianos. Lo que está claro es que el Gobierno de Javier Fernández ni ha puesto ni pone en marcha estas medidas concretas, puesto que ha hecho caso omiso de lo aprobado por esta Cámara, llegando incluso a ir en la dirección contraria a lo acordado. No solo no agiliza los pagos vinculados a la PAC, sino que amenaza con recortes de un 10%. Y la hemos escuchado referirse a ello en la anterior pregunta. Es un insulto, señora consejera, es un insulto a la inteligencia de todos los ganaderos que usted venga con rebajas en pleno agosto y notifique recortes que afectan también a los ganaderos de leche. ¿Dónde están las campañas de promoción? ¿Dónde la potenciación de las tecnologías de la información en el medio rural? ¿Dónde la creación de un fondo de inversión a la calidad de la leche? ¿Dónde un seguro de rentas o un simple buzón de incidencias, como se le pedía? ¿Dónde está, señora consejera? Llevamos meses reiterando, y se lo hemos dicho por activa y por pasiva, la necesidad de movilizar tierras en desuso para aumentar el tamaño de las explotaciones, para que se dependa menos de las compras del exterior y, por lo tanto, la rentabilidad de las explotaciones estaría menos afectada por las fluctuaciones de precios de materia prima. Pero lo único que hacen es tener un barco de tierras para tener colocados a cargos políticos, a amigos políticos. Eso es lo único que hacen. En el Grupo Popular entendemos que la crítica, señor Lastra, la crítica en política no es que sea muy pertinente, sino que es muy saludable. Pero eso sí, con rigor, algo de lo que usted carece, señora consejera. No se interpelen desde las bancadas. Ruego silencio, señorías. Prosiga, señor Rodríguez. Gracias, presidente. Lo que no puede ser y no vale es falsear la realidad. No nos vendan motos, como es su costumbre de hacernos creer que hasta las becas que cobran los hijos de los ganaderos son ayudas que impulsan desde su gobierno. Le voy a poner un ejemplo, y de un gobierno socialista, donde obras son amores y no buenas razones. Porque, señora consejera, las palabras deben de ir acompañadas de hechos. Espabile, consejera. En Castilla-La Mancha se aprobó una ayuda de minimis a los ganaderos de leche debido a los bajos precios percibidos, destinando para ello un importe que ronda los 250.000 euros. ¿Por qué no lo hace su gobierno? Ustedes, los socialistas asturianos, que son tan dados a compararnos con otras comunidades, podían tomar buena nota de lo que hacen sus compañeros de Castilla-La Mancha y aplicárselo. Consejera, el ejemplo tiene que cundir. No es justo que nuestros ganaderos de leche se vean discriminados por culpa del lugar donde viven y desarrollan su actividad. Fíjese, le pongo un ejemplo. Pedro tiene una ganadería de leche en La Oteda, Casa El Rom. Entrega 65.000 kilos al mes, lo que podemos considerar una ganadería mediana, grande. 30 litros vaca día, con 70 vacas de media nordeño. Si Pedro tuviese su cuadra, su producción en Castilla-La Mancha, con la ayuda, que consiste en una prima de 0,0111 euros por cada kilo de leche entregada en el mes de mayo de 2016, hubiera cobrado 721 euros. Sin embargo, aquí, en Tineo, en Asturias, no cobra nada, gracias a usted. Consejera,
dar la espalda a esta realidad es una cuestión de mediocridad. Es bien conocido por todos que usted no tiene el coraje para dar un puñetazo encima de la mesa del Consejo de Gobierno y que a quien preside este Gobierno no le importa la realidad del sector. Porque de no ser así, no se comprende. Bien podrían trasladar esta medida aquí, que desde luego no sería la solución definitiva, ni muchísimo menos, pero que supondría un desahogo para muchas ganaderías asturianas de leche. Una medida que en Asturias, de este calado, supondría unos 500.000 euros. Hágalo y tendrá nuestro apoyo, pero no hace nada. Lo que nos obliga a plantearle otra pregunta. ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo su consejería y su Gobierno para detectar y, en todo caso, sancionar los incumplimientos de la venta a pérdidas y del paquete lácteo? La competencia de este control es de esta comunidad y las labores inspectoras en este sentido ayudan a que no se utilice la leche como un reclamo, con precios casi de risa. Señoría, vaya concluyendo. Finalizo, presidente. ¿Han tenido actuaciones o no? Es decir, ¿qué ha hecho su Gobierno para que no se utilice la leche y combatir esta mala praxis? Sospechamos que nada. En resumen, termino como inicié esta pregunta cuando me refería a su actitud al frente de la consejería, que se resume en ni una mala palabra ni una buena acción. Nada dice, nada hace y los ganaderos asturianos están muy hartos. Y aunque no sea el tema de esta pregunta, están hartos de trabajar para la fauna salvaje, para los osos, los jabalís, los lobos, mientras su Gobierno mira para otra parte y echa balones fuera. Se siembra el maíz para el jabalí y se engorda el ganado para el lobo. Los problemas en el campo asturiano, con usted como consejera, nacen, crecen, se reproducen, pero no mueren. No mueren, permanecen, se agravan y duran, duran y duran. El mayor mérito que se le conoce este año es hacerse una foto con Emilio. Es ese semental que ocupa el número 1 del ranking. Emilio, la palabra significa el que se esfuerza en el trabajo. Creo sinceramente que Emilio y usted son antagónicos. Al menos eso parece. Quiero finalizar con las palabras de Monse, una joven ganadera de Bullón en el concejo de Tineo, que en un mensaje me decía lo siguiente, abro comillas, nos hartamos de decir que quieren acabar con el campo y al final lo consiguieron, lo consiguen. Solo queremos vivir de nuestro trabajo, déjennos hacerlo. Somos de pueblo y pensamos seguir en él. No nos pongan más trabas. Cierro comillas. Poner en marcha esta moción se entiende como un ejercicio responsable y el triunfo de la cordura. Consejera, aún está a tiempo de cambiar el curso de esta iniciativa, de estas medidas, cuyo beneficio para los ganaderos asturianos de leche está sobradamente demostrado. Gracias, presidente.